Ministerio Rema y la Iglesia de Cristo Visión de Fe en El Salvador presentan Restaurados por la Fe y le invitan a escuchar el siguiente mensaje en la voz del Pastor Carlos Israel Berchez. Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos. ¿Hace cuánto tiempo que no los veía? No vinieron el domingo. Si es malo eso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por darnos el privilegio de estar nuevamente en tu casa. Gracias por tu misericordia, tu bondad, tu amor, tu gracia. Reconocemos que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Muchas gracias, Señor, por permitirnos sentarnos a tus pies para ser instruidos y enseñados. Gracias, Señor, por abrirnos tu buen tesoro, tu palabra, para guiarnos y declararnos tu verdad. Muchas gracias, Señor, por esta noche, por los que vienen en camino. Gracias por los que ya estamos aquí. Guárdanos y cuídanos. Quita todo espíritu contrario al tuyo, y que todos los que estamos aquí estemos en un mismo sentir, dispuestos a aprender y a ser enseñados por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, por abrirnos tu palabra, por abrirnos los misterios de tu reino. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Isaías capítulo 5, verso 13. Puestos de pie, vamos a leer la palabra. Isaías 5, verso 13. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por tanto mi pueblo es llevado cautivo, porque no tiene conocimiento. Sus nobles se mueren de hambre, y la multitud está seca de sed. Por tanto mi pueblo es llevado cautivo, porque le faltó conocimiento. No tiene conocimiento. Sus nobles se mueren de hambre, y la multitud está seca de sed. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Tengan la bondad de sentarse. El estudio de esta noche es muy interesante porque toma un sesgo bastante importante para la vida de todos nosotros. Dice Isaías que el pueblo del Señor es llevado cautivo. Llevado cautivo no está hablando solamente de irse en cautiverio, como lo vemos en la Biblia, cuando llevaban cautivo al pueblo de Israel y le hacían unas cosas horrendas. A algunos les sacaban el ojo derecho, a otros les cortaban el dedo del pie derecho para que no pudieran correr, los mutilaban, les quitaban su libertad, los hacían esclavos de las tribus que los conquistaban. Y entonces Isaías se levanta como esa voz de advertencia. ¿Por qué es llevado cautivo el pueblo de Dios? Porque le faltó conocimiento. Pero ¿qué conocimiento? Una cosa es el conocimiento de las cosas del mundo, y otra cosa es el conocimiento de cómo es Dios. Y eso era lo que afectaba al pueblo de Israel. No tenían un claro concepto de quién es Dios y cómo es Dios. Y eso hace que la mayoría de este pueblo de Israel tuvieran deseos de adorar otros dioses, de adorar a ídolos que según ellos eran sus ídolos guardianes, eran sus proveedores, eran sus ídolos domésticos, como se llaman en Génesis. Entonces, ¿en dónde está la clave de lo que dice Isaías?
en que la ignorancia del pueblo, del por qué muchos somos llevados cautivos a otros dioses, a otros ídolos, es porque no conocemos realmente cómo es Dios. Esto, si lo ponemos en contexto, cuando un hijo conoce cómo es el papá, quién es el papá, lógicamente va a tratar por todos los medios de no transgredir sus deseos ni sus instrucciones. Esto no lo voy a hacer porque no le gusta a mi papi. Esto no lo voy a hacer porque no le gusta a mi mami. Desde pequeño el niño es instruido para que vaya conociendo a sus papás, para que vaya sabiendo cómo es. Yo sé cómo es mi papá, yo sé quién es, y no puedo salirme de las tangentes, no puedo entrar en desobediencia porque sé que me va a caer. Pero no hacemos lo mismo con Dios. Con Dios es diferente, porque prácticamente por falta de tiempo, por falta de enseñanza, por falta de interés, por falta de muchas cosas, vamos acumulando lo que dice Isaías, que nosotros nos vamos quedando sin el conocimiento de quién es Dios. Por llenarnos a veces de conocimiento teológico, de conocimiento secular, de conocimiento cotidiano de las cosas, entonces nos vamos olvidando realmente del verdadero conocimiento que nos debe interesar, porque está en juego nuestro futuro, nuestra eternidad y nuestro bienestar. Lo voy a repetir: por llenarnos de conocimiento secular, del trabajo, de las leyes, del mundo, incluso de la teología, nos podemos ir olvidando de conocer realmente quién es Dios, cómo es Dios, y eso va a afectar no solamente nuestra vida eterna, porque el Señor dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces tenemos dos cosas: que hay gente que puede llamar Señor al Señor sin conocer al Padre, sin conocer a Dios. ¿Por qué? Porque al desconocer quién es Dios, automáticamente no hacemos su voluntad, no vivimos de acuerdo a sus normas, no vivimos de acuerdo a sus reglas y a sus mandamientos. Para poder conocer quién es y cómo es Dios, lo primero que tenemos que entender y conocer son sus atributos, que son únicos. A Abraham y a Moisés el Señor le habló de sus atributos, que según los estudiosos son 13 atributos. Cuando Moisés le dijo: ¿me permites ver tu gloria? Y el Señor le dijo: no, te voy a enseñar mi espalda y te voy a cubrir en la peña. Pero dice que cuando Dios pasó frente a él, le pasó diciendo sus atributos: yo soy Dios fuerte y celoso, grande en misericordia, lento para la ira, y todos los atributos de él. Entonces, conocer a Dios o cómo es Dios es conocer sus atributos, que son únicos. No hay nadie en el mundo bajo la creación de Dios que pueda tener los atributos de él. ¿Quién de nosotros es grande en misericordia, lento para la ira, abundante en bendiciones? Ninguno. Para empezar, cuando Moisés le pregunta quién era, él le responde: yo soy el que soy. O sea, no hay otro como yo. No hay ángel más grande en el cielo que sea más grande que el Señor. Dios es grande, todopoderoso, totalmente bueno, no cambia y no miente. Dios es totalmente santo. Esa es una de las cualidades de Dios: totalmente santo, totalmente bueno, totalmente poderoso. Entonces, con todo eso vamos a ir entrando en el contexto de nuestra propia vida y de nuestra propia experiencia. ¿Qué es ser santo? La palabra santo viene de un vocablo griego que significa apartado, pero eso no nos da mucha luz, porque lógicamente el Antiguo Testamento no se escribió en griego sino en hebreo. Entonces, el vocablo hebreo que signifique para Dios significa apartado de toda idolatría, de toda contaminación y pensamiento humano, apartado totalmente.
Este vocablo también significa cortado, es decir, que no hay nadie como Él. Entonces, si Dios es cortado, pero no cortado como nosotros lo imaginamos, sino separado totalmente, cortado de todo eso. Para poderlo entender, quizá nos vamos a la cocina de las mujeres cuando están picando la verdura. Imagínense cómo son, ¿verdad? Porque pican la zanahoria, la dejan a un lado y la apartan. Pican el whisky, también lo apartan. Al final, ¿dónde ponen todo eso? En la olla. Pero antes de eso, ¿dónde lo tuvieron? Apartado. Pues esa es la idea más o menos de quién es Dios. Dios se mezcla con nosotros, baja para estar con nosotros, camina con nosotros, pero al mismo tiempo es cortado de nosotros. No sé si me estoy dando a entender. Esto nos va a servir para ir más adelante. Si en este momento yo les dijera que yo estoy más cerca del sol que ustedes, porque estoy en esta plataforma, les estaría mintiendo, porque el sol está tan lejos del universo, que es la estrella más lejana de nuestro sistema, que yo no estoy más cerca del sol que ustedes. Eso es porque muchas veces nosotros tenemos el falso concepto de que porque hacemos algunas cosas estamos más cerca de Dios. Mentira. Él es el que está más cerca de nosotros, porque la Biblia dice que Él llena todo en todos. No hay nadie que pueda sobrepasar su grandeza. Dios interpreta la realidad perfectamente. Por eso Él tiene más valor que cualquier cosa creada. La verdadera naturaleza de Dios es que Él sobrepasa cualquier cosa que nosotros podamos creer que tiene valor. Por eso, a medida que nosotros vamos conociendo a Dios, nos es más fácil dejar todas las cosas que Él nos pide que dejemos. Y aquí ya entran los bemoles de nuestra conducta. Si usted está demasiado apegado a las cosas materiales, si usted está demasiado apegado a su familia, a sus hijos, si sentimentalmente usted está dependiendo de algo creado, usted no está conociendo quién es Dios. Y si no está conociendo quién y cómo es Dios, automáticamente usted cae en lo que dice Isaías: mi pueblo es llevado cautivo, cautivo por esas emociones, cautivo por esos sentimientos, cautivo por esas situaciones materiales en donde el hombre finca su esperanza. Ya vamos vislumbrando entonces que si Dios es cortado en su naturaleza con respecto a todo lo demás, Él espera que yo también corte. Aquí está la palabra que le dijo a Abraham. Lej lejá significa Abraham, corta de tu tierra, córtate de tu parentela, córtate de la casa de tu padre, córtate. Y Jesús después dice: el que no se corte de padre, de madre, de mujer, de hijos, de todo, por mí no es digno de mí. Esto nos lleva a una situación difícil. El Evangelio, conocer a Dios, es voy a decir, es un problema, quizá no sea adecuada la palabra, pero no se me ocurre otra. Es un problema traumático. Se me ocurre hoy, pensando en esto, cómo explicarlo de una manera física. Imagínese que usted va en la carretera a las 8 de la noche, se le pincha la llanta, imagínese, se pincha la llanta, y usted se baja del carro a buscar el ticket, a buscar la llave de chuchos o la llave de cruz, como le llaman aquí, y en ese momento viene un camión de unas 30, 40 toneladas y lo impacta a usted contra el carro. ¿Quién me contesta cómo quedaría usted? ¿Cómo? Totalmente deshecho, ¿sí? Sería una mentira tremenda decir: no me pasaría nada. ¿Cómo no? Lo deshace a cualquiera. Eso sucede cuando usted conoce a Dios. Es un impacto tan fuerte, es un impacto tan violento, por decirlo de una manera,
que desarma todo lo que usted pueda haber creído que era importante para usted. Pulveriza totalmente pensamientos, sentimientos, emociones, cultura, costumbres, deseos. Lo pulveriza porque lo corta totalmente. Por eso la palabra cortado que usan los judíos para hablar de Jehová, el Señor, el Adonai, lo figuran ellos como sacar al bebé del vientre, lo cortan del ombligo para quedar totalmente separado de la mamá. Ahora, ¿cuántos de nosotros habíamos tenido este concepto? Muy pocos. Y entonces, lógicamente, por eso es que fácilmente somos llevados cautivos de cualquier cosa que usted se pueda imaginar. Eso quiere decir que nosotros estamos ante un Dios totalmente separado de cualquier cosa. De cualquier cosa. Aquí es en donde se pone difícil para nuestra naturaleza humana dejar hijos, padre, madre, todo, trabajo, todo, con tal de servir a Dios. Aquí es en donde desarma totalmente el concepto de los que queremos servir a Dios a nuestra manera, cuando queremos, cuando podemos, cuando tenemos tiempo. Y entonces el Señor nos va a decir: apártate de mí, yo no te conozco. Porque aquí entra otra situación. ¿Cómo es Dios? Significa que debo conocer a Dios. Pero ahora nos vamos a ir 3000 años después de Isaías. ¿Qué dijo Jesús? El Padre y yo somos uno. Entonces, para conocer a Dios tengo que conocer a Jesús. ¿Y cómo actuó Jesús? Sencillo. A los 30 años deja mamá, deja carpintería, deja toda la casa de José, agarra su bolso, a saber con qué, y se va. Y se va. En uno de mis libros escribí un capítulo sobre esto, que posiblemente en mi imaginación, posiblemente ese día María se levantó temprano, era el cumpleaños de Jesús, le prepara su pastel, toda la cosa. De repente ve que Jesús está barriendo la carpintería, limpiando el serrucho, guardando las sierras y colgándolo todo, y María cocinando porque le va a hacer un buen almuerzo a Jesús. Es su cumpleaños número 30 y Jesús está preparando todo, quita el letrero y María arruga la frente. ¿Qué está pasando, Jesús? Porque María está actuando como madre. Jesús en ese momento, esa madrugada, si me lo permite, se presentó ante el Padre y recuerda todas las profecías que estaban sobre él. Hoy es el día, hijo. Muy bien, papá. Pero es mi cumpleaños. Hoy es el día, hijo. Sí, papá. Hoy es el día en que empieza tu ministerio sacerdotal, tu ministerio de redención, tu ministerio de sanidad, tu ministerio de servirme. Ya serviste a María, ya la sostuviste 30 años con la carpintería, ya trabajaste para tus hermanos. Ahora, Jesús, llegó el momento de que cumplas mi amado. Cierra todo. Posiblemente escribí yo en ese libro: a las 10, 12 de la mañana María llega con el pastel. ¿Y Jesús dónde está? No está. ¿Por qué? Porque aquí adentro había algo que Jesús tenía y que nosotros no tenemos. Jesús sabía quién era el Padre y no le importó dejar todo por el llamado del Padre, por el llamado de Dios. Él sabía perfectamente a quién estaba adorando, aún mientras cortaba, aún mientras cepillaba. Pero llegó el momento de cortar toda relación. Y después lo vemos regresando a su misma tierra. ¿Y qué pasó? No creyeron en él, porque era, como dijo mi esposa ayer en su mensaje, porque era el hijo del carpintero. No era el hijo del carpintero. Cuando él regresa ya no era hijo de José, ya no era el carpintero del pueblo, era Dios hecho carne. ¿Se da cuenta?
Entonces, conocer estos misterios o estas perlas nos van a llevar a una confrontación realmente con nuestra vida. Algo así es Dios. No hay nadie que pueda sobrepasar su grandeza. También es el más digno de ser amado. El hombre es santo cuando conoce el valor de Dios. Cuando yo conozco el valor de Dios, entonces eso automáticamente me catapulta a buscar la identidad de Dios, o sea, su santidad. Ya que no puedo ser Dios, no puedo ser como Dios, lo más que debo acercarme es a buscar la santidad. ¿Por qué? Porque Él dijo, sed santos. No dijo sed milagrosos, no dijo sed grandes como yo, dijo sed santos, porque yo soy santo. Entonces, si nuestra vida no está orientada a buscar la santidad, no conocemos a Dios. Y si no conocemos a Dios, ¿a quién estamos adorando? ¿A quién estamos adorando? Cuando el hombre valora la santidad y grandeza de Dios, en ese momento tiene el poder de ser santo. Mientras el hombre, genéricamente hablando, no valore la santidad de Dios. Por eso es que ahora, en este tiempo, después de la primera visita de Jesús, ya no habitaré en templos hechos de manos, sino en templos hechos de no manos, o no hechos de manos. Quiere decir que donde usted esté, ahí se convierte en un lugar de santidad. Ahí, en su cocina, en su oficina, en su trabajo, en su carro, donde quiera que usted se mueva, ese lugar se convierte en un lugar de santidad, porque ahí usted está viviendo la santidad de Dios, porque conoce que Dios es omnipresente y está ahí. Ayer hablábamos con mi esposa, iba platicando, me recordó el testimonio. El Señor se le manifestó en el baño, bañándose. Y eso rompe conceptos, porque ¿cómo es posible que Dios venga a una regadera en donde hay una mujer bañándose y ahí se manifieste? Contó que fue quebrantada, y junto con otro testimonio que mi esposa me contó, que ahí hubo un quebrantamiento bajo la regadera. Sentir que esa agua era como la presencia de Dios lavando toda inmundicia. Pero en ese momento esa regadera, ese lugar de baño, era un templo en donde Dios manifestó su santidad. No pudo haber profanación como cualquiera de nosotros podemos creerlo, porque para Dios Él no se mancha, Él no se contamina con nada. Por eso es apartado de toda contaminación idolátrica. ¿Qué manda? Para Él somos luz. Él no vio un cuerpo de mujer, Él vio un alma con su luz apagada. Él vio un espíritu que estaba muerto en delitos y pecados. Él no vio un cuerpo como nosotros creemos. Él vio un espíritu, un pábilo humeante, una caña cascada. Y ahí en ese lugar le da vida y le dio fuerzas a esta persona, para que veamos la santidad de Dios, hasta dónde llega su valor. Todos conocemos los dones de Dios, pero el verdadero don que nosotros podemos llegar a tener es decirle: Señor, hágase tu voluntad, decide tú, ordena tú. Eso quiere decir que mis caminos ya no son míos, mis deseos ya no son míos, todo lo ponemos a los pies del Señor. Ahí es en donde, en mi experiencia personal, antes de poder conocer realmente a Dios, aún estando en la iglesia, aún siendo cristiano, y voy un poco más, aún siendo predicador de la palabra, cometí cosas que son reprochables dentro del contexto cristiano. ¿Por qué? Porque todavía no conocía cómo es Dios. Entonces ahora puedo justificar a aquellos que cometen cosas aberrantes dentro de su vida cristiana, y la única respuesta, como dice Pablo en Romanos,
creyendo conocer a Dios. Eso me pasó a mí. Y quizá eso le pasa a algunos de ustedes. Creyendo conocer a Dios, no conocieron al verdadero Dios. Por lo tanto, ahí viene toda la sentencia. Eso quiere decir que nosotros podemos estar predicando, leyendo la palabra, cantando, ministrando, sirviendo a un Dios que no conocemos, porque nuestros hechos, nuestra conducta niegan la realidad. Pero he ahí, hoy, porque en los tiempos de Isaías, pues el pueblo era llevado cautivo. Ahora nosotros, por la bendición de Jesús, tenemos la oportunidad que el Espíritu Santo, nos toca el hombro. Te estás perdiendo. No tienes el conocimiento verdadero. Estás actuando no como Dios a quien tú dices adorar, a quien tú dices servir. Estás actuando como que si nada hubiera pasado en tu vida. No has tenido un encuentro con ese camión de 30 toneladas que no te ha pulverizado totalmente tus emociones. Entonces, cuando yo pasé por todo ese periplo, tuve que llegar por la misericordia de Dios a una convicción. ¿Por qué hago esto? No conozco a Dios. Y entonces tuve que hacer un examen interno sincero, doloroso, llorando, avergonzado. Señor, realmente no te conozco, porque no estoy actuando conforme tu naturaleza, porque lo que estoy haciendo no tiene nada que ver con la santidad. Así que por favor, Señor, y ya le dije yo con mis palabras, o me cortas. Pero yo no sabía que al decirle o me cortas o me sanas, estaba yo diciéndole el verdadero vocablo que identifica a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios conmigo? ¿Me llevó o me cortó? Pero para mí cortar era que me matara. ¿Sí o no? Porque ese era mi entendimiento. O me cortas, ¿qué quiere decir? O me llevas al cielo, ¿verdad? Me matas y me cortas de esta tierra, o me arreglas. Me imagino que Dios se rió y me dice: sí, Carlitos, te voy a cortar, pero no como tú crees. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Hasta después que empecé a estudiar y a recibir esta revelación, me di cuenta: ahora sí puedo decir que soy cortado. ¿Por qué? Porque ya dejé todo lo que dice Romanos. Ahora sí empecé a conocer al verdadero Dios. Ahora, o sea que usted ya está bien, pastor. No, en proceso. Porque los 13 atributos de Dios todavía no los logro alcanzar, ni siquiera 2. Uno de chollón, como decimos en Guatemala, el otro de pura casualidad, y tal vez en lo que estoy dormido. Ni aún ahí, porque a veces dormido estoy cantando música que oí en mi juventud. No sé si a usted le pasa o los estoy contaminando. Y de repente, no, y empieza a hablar en lenguas. Oh, rindo que esto que anda shanda la llamaba, y me empiezo a hablar en lenguas. Me vuelvo a quedar dormido y vuelve Nelson Ned, Señor, en el nombre reprendo. Solo a mí me pasa. Gracias, compañeros del camino. No, a la mayoría son coritos los que están cantando bien dormidos ahí. Entonces, todos sabemos que debemos ser llenos de Dios. Lo sabemos, pero ¿de dónde viene ese conocimiento? De conocer a Dios. Cuando yo ya conozco cómo es Dios, entonces brota automáticamente en mi interior un deseo de llenarme de Él. ¿Ve? Hoy escuché a un pastor hablando de la unción, de llenarme de la unción para renovar mi mente, para renovar mi corazón. Mientras lo escuchaba, yo analizaba: necesito ser lleno de Dios en todos los ingredientes que Él puede darme. Y tengo que luchar mucho con el conocimiento teológico, porque como ustedes saben, me gusta estudiar, y eso hasta cierto punto puede ser un estorbo
para que por estudiar a Dios no conozco a Dios, que es lo que pasa con la mayoría de teólogos. Hablan maravillosamente de Dios, pero no conocen a Dios. Y entonces yo, lógicamente, después de esto tengo que restringirme y dejar que Dios sea Dios para conocer al Dios a quien sirvo. Entonces todos sabemos que debemos ser llenos de Dios, pero ¿de dónde viene ese conocimiento? De conocerlo. El Evangelio no es ética y moralidad, aunque tiene elementos éticos y morales, pero el Evangelio es la buena noticia de quién es Dios. Lo que normalmente se habla en otros niveles, la besorá de Dios, significa la buena noticia, el encuentro, el conocimiento de quién es Dios. Por eso cuando Jesús predicaba a la multitud alababan y adoraban a un Dios que no conocieron, y entonces los discípulos, cuando lo oían hablar, les quedaba como una necesidad: Señor, ¿qué significa eso que hablaste? No lo entendemos. Y si ellos que comían, dormían y caminaban con Él no lo entienden, ¿cuánto más aquella multitud de más que solo buscaban para comer? Y entonces Jesús les dijo: a ustedes les voy a revelar los misterios del reino. Este es uno de los misterios. Esto no es para las multitudes. Primero, porque a las multitudes no les interesa conocer a Dios. ¿Me estoy explicando? Y entonces Dios escoge a quien revelarle sus misterios. Y aquí entra Jesús. Yo y el Padre somos uno. Para conocer a Dios necesito conocer a Jesús, porque Él es la imagen de Dios. El Evangelio es tener un corazón nuevo, es estar en una búsqueda constante de su presencia, buscar ser santos porque Él es santo. Y ese es el trabajo más fatigoso que puede haber, porque lógicamente, como nuestra carne ha crecido tanto tiempo en los placeres, en las cosas materiales, en las cosas de la carne, valga la redundancia, quitarle a la carne. Por eso es que el bautismo, cuando habla Pablo del bautismo, él está hablando de la circuncisión, de separar la carne del cuerpo. Circuncisión significa eso, quitar la carne del cuerpo. Y eso es fatigoso, cansado, agotador. Y entonces, en una sola palabra, eso es su cruz. Pero Jesús no dijo: toma tu almohada y sígueme. ¿Verdad que no? Toma tu celular y sígueme. No, toma tu cruz y sígueme. Porque en el camino o en el caminar con Jesús tengo que irme desprendiendo, voy a decirlo así, en mi caminar con Jesús tengo que irme circuncidando constantemente. Está demostrado, voy a tocar este punto que se me está ocurriendo ahorita por lo que estudié. Está demostrado que la obesidad extrema, ¿cómo le llaman a la obesidad extrema? La obesidad mórbida es debido a la tristeza. La obesidad es debido a la tristeza. Quiere decir que el trasfondo de esa persona es porque tiene episodios de tristeza en su alma y busca cómo alegrar su alma, y lo único que la alegra es la comida. Por eso es que se convierten en esclavos de la comida, porque dice la Biblia, lo advierte, Dios ya sabía perfectamente ese problema que iba a enfrentar muchos de sus hijos. Dos cosas no se cansan de pedir: el sepulcro y el alma. Por eso es que esta gente se mata comiendo. Lo que pudo haber sido utilizado como bendición es utilizado por su alma para destrucción. Ahora hemos visto ese programa con mi esposa que aprendemos mucho, y entonces resulta que esta gente sabe que se están matando, pero siguen comiendo.
¿Dónde está el problema? El doctor que trata eso dice, te voy a mandar con una psicóloga para que te muestre dónde está la raíz de ese problema. Y la psicóloga, cuéntame tu niñez. Ya sabemos, así solo hacemos Bernal aquí. Cuénteme su niñez. Pues fíjese que mi mamá me pegaba con un palo. Con razón, usted es apaleadora. Fíjese que mi mamá me dejaba con hambre. Con razón, usted ahora no le niega nada a sus hijos. Come, mijo, come. Y ya lo está matando. Entonces, la obesidad está ligada a la tristeza. Pero ahora resulta que esta persona se convierte a Cristo. Y como no conoce a Dios, que Él está por sobre cualquier necesidad, no rinde esa área. Y tenemos en la iglesia hombres, mujeres, hablando malas palabras porque necesitan desahogarse. Y no que el Señor es nuestro consuelo, no Él es nuestro refugio. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo. ¿Y qué más dice? Y será levantado. Entonces, si Él es mi torre fuerte, yo estoy echando chispas, ¿quién es mi torre fuerte? Es Dios. ¿Y qué tengo que hacer cuando estoy a punto de explotar? A Él, ¿qué dice? Gateará, correrá. El justo que está a punto de pecar y se refugia en la torre, y ahí es levantado. Pero en lugar de eso, corremos a la mala palabra, corremos al sartenazo, corremos a la patada, corremos al insulto, corremos a lo que sea para desahogarnos. Y después, ¿te das cuenta cómo me pusiste? No, yo no te puse, tú eres así. Entonces, cuando yo conozco quién es Dios, ya no hay excusa para que yo actúe con violencia. Ya no hay excusa para que yo actúe con insolencias, con falta de respeto. Ya no hay excusa. ¿Por qué? Porque si Dios es mi refugio, mi pronto auxilio en la tribulación. Es que el problema nuevamente de nuestro español es que nosotros tribulación, ¿a qué le llamamos? A enfermedad, a escasez, a pobreza, hambre. Pero tribulación es también algo que me atribula. Eso que me cae mal, eso que no acepto, eso que no tolero. Es que esta persona la mastico pero no la trago. Pues vaya con Jesús para masticarla y tragarla. ¿Sí o no? Porque Él tiene la solución a todo. ¿Por qué? Porque el único completo es Dios. Entonces, cuando yo voy conociendo cómo es Dios, automáticamente, no rápido, no ipso facto, es un proceso de años. En cuanto yo conozco cómo es Dios, ya me voy desprendiendo de esas cosas que mi alma quiere hacer. Ustedes saben bien, porque se los he contado, que uno de mis vicios cuando yo no era cristiano era el cine. Iba 3 veces diarias al cine. Fui un cinéfilo muy atado. Yo era llevado cautivo porque me faltó conocimiento. ¿Qué conocimiento me faltaba? Conocer a Dios. Y como no conocía a Dios, hacía lo que yo conocía, era el cine. Resulta que en una de las actualizaciones de mi compu me regalaron, entre comillas, un icono chiquito, ¿verdad? Un icono chiquito, en donde me ofrecen películas a $3.99. Y se actualizó la compu, el hardware, yo no sé de qué es eso, no sé si es hardware, no sé qué es, pero se actualizó. Cuando yo abrí la pantalla, ¡pum! TV. Y vengo y le doy clic. Ver ahora. O sea, ahora. Como dijo Vladi, traca. ¿Verdad? ¿Y ver ahora qué? Pues ver ahora. Si la compra $10 y si lo alquila $3.99. Y miro ahí. Y la vocecita, la vas a ver. Ahí está el menú. Y como me gustaban las de Rambo, así, con cuchillo y con el pelo, el pañuelo amarrado y así. Quiero preguntarle, ¿qué hubiera hecho usted ahí?
El que no conoce quién es Dios, aunque predica de Dios, sirve a Dios, le diezma a Dios, le ofrenda a Dios, le toca la guitarra a Dios, pero no lo conoce, ¿qué hace con eso? La abre. Lo abre. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que realmente estoy conociendo? No es que conozca, estoy conociendo a Dios. En que esa manzanita que está ahí de negro, no sé si la suya es negra o blanca, pero la mía es negra, no la voy a abrir. No la voy a abrir. Pero esa manzanita habla. Mírame, aquí hay algo bueno. Agarra tu pantalla, te metes al baño 2 horas. Se imagina yo en el baño. Cielo, cielo, ya nos vamos, ya voy, cielo. Llevado cautivo. Yo no sé qué mete usted al baño, pero a mí me vienen esos pensamientos. Y si me vienen a mí, que soy humano, se me hace que, o si ustedes son marcianos, como me decían a mí, pero si usted es humano, también debe sentir el alma. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Conocer a Dios, me dice, no lo hagas. Porque lo abres una vez y ya se va. ¿Verdad, tecladista? No me contestes porque tu abuela te va a pellizcar. ¿Y vos cómo sabes, va? Entonces, conocer a Dios mejora mi vida. Y aquí entra la pregunta, entonces, ¿conocemos nosotros a Dios, hermano? No me conteste, porque yo pasé muchos años engañado creyendo que sí lo conocía. Por eso hemos estado hablando con los hombres los lunes. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado, pero nosotros hemos creído que sí. Y entonces dentro del contexto cristiano evangélico seguimos actuando como que no conocemos a Dios. ¿Y dónde lo vemos? En los frutos, la conducta. Entonces conocer a Dios me lleva a linderos que nunca creí que podía cruzar. Me lleva a fronteras que nunca creí poder conocer, como pedir perdón, relacionarme de una manera más limpia con la gente, limpiar mis ojos, renovar mi mente, cuidar mi lenguaje, cuidar mi conducta donde quiera que yo esté. Qué tremendo es Dios, porque no hay escapatoria. Entonces, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Al baño del centro comercial? No, hombre, ahí va a haber alguien trapeando, barriendo y toda la cuestión. Ahí va a haber alguien. Entonces, ¿cómo debo conducirme? En santidad, aún en las cosas más cotidianas, en santidad. Pero cuando no conozco a Dios, es cuando me doy mis vacaciones, cuando me doy mis resbalones. Y después, si soy escogido, viene el golpe, viene la disciplina, viene la vergüenza, la condenación y un montón de procesos más. Por eso es que reconozco que en mi vida pasada no conocía al Dios verdadero, sirviendo a Dios, hablando de Dios, estudiando a Dios. Pero estudiar a Dios no es conocer a Dios. Conocerlo, como les repito, es que me agarre de frente un camión, hermano, y me pulverice totalmente y me quite todo. La roca famosa de Daniel, ¿verdad? Una roca que destruyó totalmente la estatua, la pulverizó. Entonces, eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Entonces aquí entra Jesús. Para conocer a Dios necesito conocer a Jesús. Él es la imagen de Dios. El evangelio es tener un corazón nuevo, es estar en una búsqueda constante de su presencia, buscar ser santos porque es santo. Si quiero llegar a ser un hombre de Dios, esto lo bosquejé hace pocos días, pero se lo voy a profundizar. Si quiero llegar a ser un hombre de Dios, debo dejar a los hombres. Se lo repito, se lo voy a poner a la mujer. Si usted quiere ser una mujer de Dios, tiene que dejar a todas las mujeres, porque ahora es de. El prefijo de
significa propiedad, significa, ¿dónde lo tengo? Vamos a ver. Si quiero llegar a ser un hombre de Dios, debo dejar a los hombres, en plural. Leámoslo bien: hombre de Dios, no para Dios, no porque Dios. Hombre de Dios tiene el prefijo de, que es un genitivo que denota propiedad de, esclavo de, siervo de. Y como tal no tengo voluntad propia. Entonces volvamos a la manzanita. ¿La quiero abrir? Sí, sí. ¿Lo debo hacer? No. ¿Te das cuenta? Y así me voy con todo. Hay aplicaciones, me ponen bravo porque hay aplicaciones que obligadamente para tenerlas tengo que tener Facebook. ¿Se han dado cuenta? Regístrate con nosotros, Facebook. Pero si me meto a Facebook voy a empezar a escarbar basura que no me interesa, o que alguien escarbe mi basural, que es el Facebook, tremendo, o el LinkedIn, no sé cómo se llaman las cosas, que ni sé leerlas. Entonces, lógicamente, hoy el mundo no, viene contra, voy a hablarlo en pronombre personal, viene contra mí tratando de hacerme llevar a sus derroteros y olvidarme de quién es Dios para mi vida. Entonces, lógicamente, como yo ya conozco a Dios, no quiero ser llevado cautivo por las redes. No quiero. Y eso es volitivo. ¿Por qué? Porque yo realmente, si quiero ser un hombre de Dios, tengo que dejar todo lo que ofrecen los hombres. Tengo que dejar todo. Como la obesidad, cuando yo descubro que es un asunto de tristeza, tengo que meterme a la palabra, porque la palabra me dice: estad alegres. Pero ¿cómo, Señor, si no he pagado recibos? Es que la alegría no es pagar recibos, la alegría es una cosa interna de conocer que Dios es proveedor y que tú vas a hacer un milagro. Entonces, si usted quiere ser un hombre de Dios, tiene que dejar a los hombres, porque no es lo mismo ser un hombre para Dios, no es lo mismo ser un hombre porque Dios lo pide, no es lo mismo que ser un hombre de Jesús, sino un esclavo, un siervo, propiedad de. Así como Él, yo también he sido cortado, separado de lo que usted quiera, de lo material, de lo familiar, de lo social. Entonces aquí entramos ahora a las famosas fechas que estamos ya entrando. Si usted todavía anhela esas fiestecitas, usted todavía no conoce a Dios. Si usted todavía quiere sus villancicos y su gorrito rojo, usted no conoce a Dios. Entonces, lo que sucede es que cuando nosotros ya vamos conociendo a Dios, es cuando vamos dejando esas cosas. Y cuando usted lee a Pablo, todo su interés era que los corintios, gálatas, efesios, todos ellos conocieran a Dios, que no era lo mismo que ellos adoraban en el Areópago, que no era lo mismo que adoraban en los templos de Diana, que no era lo mismo que ellos adoraban. Y para Pablo fue un trabajo tremendo arrancar todo eso, cortarlo e implantar el verdadero evangelio. Así como él, yo también he sido cortado de lo material, lo familiar, lo social. La pregunta: ¿conozco a Dios? Entonces debo ser como Él. Él ya lo dijo: sed santos porque yo soy santo. El mejor trabajo que podemos hacer mi esposa y yo es buscar el don más grande que podemos tener: conocer a Dios. Ese es el trabajo que ella y yo podemos realizar. Padres de familia, maestros de niños, servidores todos, ustedes pueden ser una bendición tremenda si logran conocer quién es Dios. Entonces, ¿Dios es santo? Claro que sí, y nosotros también lo tenemos que ser. Vamos a ver un par de líneas en 1 Corintios capítulo 5, verso 11. No, 1 Corintios 5:1, veámoslo.
A ver qué dice Pablo de quién es Dios. Ya lo tenemos. Ahí está en la pantalla. De cierto, se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Mire cómo éramos de perversos, porque en la iglesia, ahí adentro, esta Biblia tiene un agregado que le pusieron los impresores. Dice: Pablo corrige a la iglesia, la corrige, porque dentro de vosotros hay fornicación, y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Quiere decir que la iglesia lo tomaba tan normal ese pecado, que este muchacho viviera con su madrastra. Normal. Pablo dice: ustedes están envanecidos. Entonces la pregunta es: ¿los corintios tenían dones, hermano? Profecía, palabra de ciencia, todos los dones los tenían ahí adentro. Pero vea cómo estaban sus frutos hasta que llegó Pablo. Verso 3: ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción ¿de qué? De la carne. O sea, el pecado no está solamente en la superficie, está allá adentro, enraizado en la carne, a fin de que el espíritu sea salvo cuando el Señor lo llame, quiere decir en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Eso quiere decir, si ustedes permiten que este muchacho viva libremente así dentro de ustedes, ¿qué va a pasar? Que esa levadura va a contaminar a todos los demás, y de por sí ya están envanecidos. Cuídense, saquen eso de ahí, para que ustedes mismos no vayan a ser influenciados por esa conducta. Verso 7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito, verso 9: os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. ¿Dónde estaban estos fornicarios? En la iglesia. Con eso no se junten. ¿Ve? Ahora vea la advertencia. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los avaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Eso quiere decir que esta gente, Pablo le está diciendo, no estoy hablando de los que están afuera. El barbero puede ser un fornicario, el que le vende zapatos es un fornicario. Todo usted lo habla con él, platica con él y le compra, pero no está hablando de ellos, está hablando de los que están en la iglesia. Verso 11: más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que ¿qué dice? Llamándose, otra vez, hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Resumamos, ¿por qué debo hacer esto? ¿Porque lo dice Pablo? ¿Por qué? Porque estoy cortado, estoy apartado. ¿Se da cuenta? Entonces, algunos de nosotros, mire, si usted me hubiera conocido, bendito Dios no lo supo, pero si usted hubiera conocido mi vida antes de conocer a Jesús, hermano, usted ni siquiera la mano me da, porque los contamino. Pero como no lo vemos, pero como no sabemos, entonces viene la palabra y corta por aquí. ¿Te estás dando cuenta? ¿Te estás dando cuenta?
¿Me conoces realmente? Veamos capítulo 6, verso 9. Y terminamos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? ¿Los no convertidos o los idólatras y fornicarios que habla el capítulo 5? Son los del capítulo 5. Por eso se aplica. Estos van a decir: Señor, Señor. Yo hablaba en lenguas, sí, pero no te conozco. Porque no es lo mismo que yo conozca a Dios y que Él me conozca a mí. ¿Ve? No es lo mismo, es otro nivel. Entonces viene Pablo: no os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. La listita es larga. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y esto qué dice? Detengámonos ahí. ¿Erais o somos? ¿Éramos o somos? Bueno, aquí hay una explicación profunda, aunque ni profunda, pero está bajito de la tinta. Cuando yo no conozco a Dios, soy esto. Cuando yo ya conozco a Dios, era esto. ¿Se da cuenta? Cuando yo no conozco a Dios, aún estando en Corinto, en la iglesia, soy esto. Pero cuando ya conozco a Dios, la línea divisoria es: cuando ya conozco a Dios, erais. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados. ¿Con qué? ¿Con qué? Con la sangre. Pero sigue: ya habéis sido santificados. Ahí está. Porque hay dos clases de santificación: la que me da Dios y la que busco yo. Ya habéis sido santificados. Luego dice: ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces ya entra en el verso 12: todas las cosas me son lícitas. Entonces, ¿puedo tener computadora? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Puedo tener iPad? ¿Sí o no? ¿Pero todo me es lícito? No, ahí está. ¿Y qué no me es lícito? Lo que no le agrade a Dios. Así fácil. Entonces, cuando yo conozco a Dios y la compu me ofrece ventanas, me ofrece deleites visuales, me ofrece cosas basura, ahí está, me lo ofrece. Pero conozco a Dios. Sé que en mi oficina y en mi lugar donde estoy, donde oro, donde me ministra la palabra, también me busca el diablo, pero sé que Dios está a mi lado. Y entonces, como yo lo conozco, ni quiero perder sus bendiciones, ni quiero perder su compañía, ni quiero abrirle puertas al diablo, que se las abro por default. Eso es indudable. Pero si lo hago por default, ¿por qué le voy a agregar a hacerlo voluntariamente? Aunque, como diría el Chapulín Colorado, de repente se me chispotea, man, se la hago. Y después, ¿quién saca ese cachudo, man? ¿Quién lo saca después si yo mismo lo metí? Si cuesta sacarlo cuando se mete de chute, ¿verdad? ¿Cuánto más si yo le doy clic a un Facebook, a una red de esas? Entonces terminemos. ¿Conocemos cómo es Dios realmente? No me responda. Porque si conocemos quién es Dios, lógicamente vamos a dejar la vida que muchos de nosotros todavía llevamos. Reacciones. Por eso todo mi ser, dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Alabarlo con todo vuestro ser, dice uno de los salmos. Y Pablo dice que todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sean hallados irreprensibles. Irreprensibles. Pero hay un bemol.
a la venida del Señor. Ah, gloria a Dios, Señor. Entonces, como yo conozco a Dios y Él espera encontrarme irreprensible, ¿cuál debe ser mi oración? Yo me adueñé de esa oración, se la doy. Señor, si vienes hoy, como no sé cuándo viene, encuéntrame como irreprensible. ¿Ve? No perfecto, irreprensible. O sea, que no me tenga que reprender por algo. Pero ahora viene la parte humana. ¿Cómo debo vivir este día? Sin reprensión, apartado, cortado, separado. Entonces, mi alma quiere muchas cosas. Mi alma quiere lo del mundo, porque de ahí vengo. Pero mi espíritu busca lo de Dios, porque de ahí vengo también. Esa es la dualidad de la vida del cristiano. Conocer a Dios significa, y vuelvo al principio, ¿por qué en el ejército muchos tratan de ser obedientes? ¿Por qué? ¿A quién llegan a conocer bien? ¿Al oficial? ¿Al oficial? ¿Al oficial? Entonces, lógicamente, desde soldadito a uno lo van enderezando, y el oficial que le asignaron se va mostrando cómo es. Y empieza uno a meter el estómago, a ponerse bien la camisa, el cincho, los zapatos, calcetines, la frente. Fuimos a un examen con mi esposa de oculista, y dijo algo muy cierto. Dice, hay personas que tienen mirada militar, que están así firmes y miran así. Entonces cuando le hacen los anteojos binoculares, ven por debajo y todo le ven nublado. Fíjese, doctor, que todo lo miro nublado. Pues sí, tiene mirada militar, mire así. Y yo lo oí y dije, yo tiene razón, yo tengo mirada militar. Por eso los miro a ustedes así. ¿Conocemos a Dios, iglesia? No me conteste. No me conteste. Contéstese usted. Y va a tener que llegar a la conclusión que yo llegué. No te conozco, Señor. No te conozco. ¿Ve? A esa conclusión llegó Moisés, Josué, Caleb, los grandes hombres. Los grandes hombres. Y David es el más sincero expositor de conocer a Dios. Revélame tu gracia, hazme conocer tus maravillas. Pues si ahí están, no, pero házmelas conocer. Hazme conocer tu esencia. Hazme conocer tu carácter. Hazme conocer cómo eres. Pero si ahí estoy, David, sí, Señor, pero necesito que tú me hagas conocer cómo eres tú. Amén. Cierre sus ojos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te bendecimos.